Bueno, ¿cómo están? Hoy estamos viendo todo el tema de política social y hasta aquí ya hemos visto primero como ese bosqueo general de cómo estamos en Colombia y hemos conocido en mayor detalle cómo funciona nuestro sistema de salud. Ahora vamos a entrar a mirar otro de esos componentes muy importantes de nuestro sistema y es el sistema pensional. Entonces, para entrar a conocerlo, primero vamos a estudiar un poquito, a dar como también un brochazo muy general de los antecedentes que llevaron a que tengamos el sistema pensional que hoy tenemos. Entonces, ¿qué pasaba antes? En 1946, los trabajadores del sector público fueron los primeros en acceder a un sistema de pensiones por medio de la Caja Nacional de Previsión Social. Muchos de pronto lo han escuchado, lo que se llamó Cajanal. ¿Qué pasaba allí? Pues los trabajadores podían pensionarse sin haber realizado ningún aporte casi y sin que las entidades hubieran constituido reservas para atender dichos pagos. Es decir, yo como empleado me estaba pensionando sin haber aportado lo suficiente para poder solventar mi pensión en un futuro. Entonces, cuando miraban las reservas de las entidades, no había capital disponible para hacer ese pago precisamente porque no hubo aportes. Entonces, gran problema, por un lado. 1967. En aras de mejorar esta situación, que todavía era muy imperfecta, se creó el Instituto de Seguros Sociales, muchos también lo han escuchado, bajo el modelo de prima media y soportándose en este modelo como de seguridad social bismarckiano. ¿Cuál era el objetivo? Cerrar la brecha entre los beneficios de los empleados públicos y los privados. Entonces aquí ya se empezó a moldear un poco como parte de la estructura actual del sistema, pero sí, como ya vamos a ver, pues seguía teniendo un montón de fallas que llevó a la posterior reforma. Eh, Listo, y en este sistema, ¿qué se definía? Pues como era como un contrato. Entonces yo le decía como empleador, como empleado yo aportaba y tenía garantizados ciertos beneficios. ¿Qué iba a pasar? Que esto seguía teniendo como muchas fallas que iban a impedir la sostenibilidad del mismo sistema. En 1993, ¿qué pasó? Entonces, ante todas las fallas evidenciadas y la carga fiscal que estaba suponiendo todo ese gasto pensional para el Estado, se decide reformar el sistema, porque estaba siendo inviable mantener ese régimen que se tenía. Entonces se reforma el sistema pensional también con la ley 100 y este es el esquema que se mantiene a la fecha, que ya vamos a entrar en detalle a, como a estudiarlo. Entonces, con esta reforma, ¿qué pasó? Se eliminaron un montón de regímenes especiales que existían antes también. Esto quiere decir que dependiendo del sector, dependiendo del tipo de trabajo, las personas pueden acceder a unos beneficios distintos, dependiendo si de la rama en la que estuviera pensando en los jueces o si era del magisterio, como un montón de cosas. Y los únicos regímenes especiales que se mantuvieron a la fecha, a hoy, y que se mantienen son el régimen de los docentes y las personas de las Fuerzas Armadas. Entonces esto es como un esquema general y ya vamos a entrar a mirar qué es nuestro sistema actualmente. Al pensar la estructura actual del sistema, muchos se refieren a él como un sistema como basado en pilares. Eh, de aquí en adelante yo voy a poner ese pilar entre comillas porque considero que para poder llamarlo pilar todo tiene que estar como correctamente articulado y el sistema pensional todavía falla en eso, porque han sido como vainas que han salido sobre el camino y pues impiden que haya una completa articulación entre las distintas esferas que componen nuestro sistema. Entonces, ya entrando de lleno a lo que es nuestro sistema pensional, aquí está el esquema básico, donde tenemos como cuatro niveles, si quieren verlo así. Entonces, primero, hay un pilar como cero o no contributivo que hace referencia a Colombia Mayor. Mm, Adelantándome a lo que viene, es no contributivo porque las personas en este segmento no necesariamente, ellos tienen derecho a una remuneración mensual independientemente de si cotizaron o no. Entonces, por eso es no contributiva, porque no depende de que hayan contribuido. El pilar semicontributivo que llamo yo, o lo que se conoce como BEPS, Beneficios Económicos Periódicos, que es un esquema complementario que surgió muy recientemente buscando vincular a parte de la población que no puede cotizar
sobre un salario mínimo. Esto es la gente como menos favorecida en materia de trabajo, de ingresos. Entonces, como ya vamos a ver, el sistema pensional por definición va a ser excluyente. Entonces, si yo no puedo cotizar por un salario mínimo, pues no puedo entrar al sistema y no puedo estar cubierto. Entonces, BEP surge como sí, una herramienta complementaria para poder, sí, como involucrar, adoptar a toda esa población que no puede cotizar sobre un salario mínimo. Semicontributivo ya también lo vamos a entender más adelante. Luego viene ese pilar contributivo obligatorio, donde está realmente el sistema definido, que se compone de dos regímenes. El régimen de prima media con prestación definida, que actualmente es administrado por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por las AFPs. Entonces aquí está como la gran discusión actualmente de nuestro sistema, porque es allí donde observamos todo eso que han podido escuchar y que ya vamos a entrar en detalle a analizar mejor. Y por último, hay un pilar voluntario que a qué se refiere a esos aportes, digamos, ustedes como empleados tienen su aporte obligatorio, pero quisieran ahorrar otro poquito. Entonces el ahorro voluntario permite hacerlo. Es algo completamente voluntario por fuera de lo que dice la ley. Es decir, por encima del tope que marca la ley de lo que es obligatorio, y así ustedes puedan aumentar su ahorro para la vejez. Entonces, esta es la estructura general que ya vamos a entrar a mirar con mucho más detalle. Y antes de seguir, quiero enfatizar que aquí nos vamos a preocupar por entender esa estructura del sistema actual sin entrar a estudiar muchos de los detalles ya súper específicos que hay en el sistema. ¿Esto por qué? Porque es la mejor manera de poder comprenderlo y de aprovechar la clase magistral que tendrán ya el lunes. Entonces, entrando de lleno al pilar obligatorio. ¿Cómo surge? ¿Cómo nace? La Ley 100 de 1993 estableció que dos regímenes excluyentes y con condiciones diferentes de retiro coexistirían, ¿sí? Como ya les mencioné, está el régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS. Por la estructura de ambos, compiten por los afiliados y como son excluyentes y un afiliado no puede pertenecer a los dos regímenes, pues debe irse alguno y el régimen pues deberá atraer como sus afiliados. Pero ¿por qué compiten? Ya más adelante responderemos esta pregunta cuando miremos en detalle cada uno de los regímenes. Conceptos que es muy importante tener en cuenta para lo que viene. Uno habla del ingreso base de cotización. ¿Sí? El ingreso base de cotización, ¿qué va a ser? El ingreso sobre el que el afiliado o el empleado hace sus aportes. Supongamos, ustedes se ganan 1.000.000 de pesos, su empleador les paga 1.000.000 de pesos, entonces su ingreso base de cotización será ese 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Ese es sobre el que se calcula el aporte que hacen mes a mes, dependiendo pues de cómo lo hayan pactado con el empleado. Y otro concepto importante que solo va a aplicar para el RPM es el ingreso base de liquidación, ingreso sobre el que se realiza el cálculo para determinar la mesada pensional de la persona una vez cumple, cumple esa edad mínima de retiro en la que trata de acceder a su pensión. Entonces, estos dos elementos son importantes para lo que viene. Ahora empecemos a estudiar y a desenredar todo eso que es el régimen de prima media. Entonces, primero es un régimen que está administrado por Colpensiones, la administradora de nuestros dineros en materia de ahorro para la vejez. ¿Y cómo funciona este régimen? Bueno, primero, los aportes de los afiliados van a un fondo común. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay cuentas individuales de ahorro. Primera diferencia que quiero que tengan presente para cuando miremos el RAIS. Entonces, la plata de la gente va a un fondo común y ese fondo común lo administra ¿quién? Colpensiones. Aquí les menciono algo adicional y es que el sistema se financia como por un esquema de reparto o pay as you go. ¿Por qué? ¿Por qué reparto? Porque esa plata que entra a ese fondo común se utiliza para pagar las pensiones de los que ya se pensionaron. Entonces entra la plata y sale para pagarle a ellos, se reparte a los que ya aportaron en el pasado. ¿Sí? Y aquí es donde entra la idea de la prestación definida. Yo como tal, no sé cuál, como que en este momento yo pacto aportar el 16%.
¿sí? Al final, en términos de plata, no hay una certeza en cuanto yo termine contribuyendo porque mi beneficio no va a depender como tal del monto ahorrado, sino que va a depender de algo que ya vamos a ver, de pues, de que yo haya cumplido ciertas semanas de cotización y una edad mínima. Una vez yo cumpla esos dos requisitos, voy a tener derecho a un beneficio que ya está estipulado por ley. Y aquí vamos a seguir. Entonces tengan eso muy presente. El IBC en este caso que es 16%, el 13% entra como aporte a ese fondo común y el otro 3% se va como pago por la administración de los recursos. ¿Sí? Eh, Importante, ese 16% puede variar dependiendo del nivel de ingreso de la persona. Más de 4 salarios mínimos y más de tanto aportan como un punto porcentual más o menos que se va a un componente de solidaridad. Pero esto es lo base. Además, ¿cuál es la condición de retiro? Para yo poder acceder a esa pensión, necesito haber cotizado a lo largo de mi vida 1.300 semanas y tener 57 años si soy mujer o 62 si soy hombre. ¿Sí? Esas son las condiciones para yo poder acceder a mi pensión de vejez por este régimen. Beneficio. Entonces, el beneficio, que es la otra parte, ¿qué va a ser? Va a ser una función del promedio salarial de los últimos 10 años y de la tasa de reemplazo que se defina. Esa tasa de reemplazo puede cambiar. Normalmente oscila entre el 65% y entre el 80%, creo que es el tope. Puede bajar hasta el 55%, pero eso va a depender del nivel del salario de la persona y de otros parámetros que se utilizan al momento de hacer el cálculo. Entonces, esa tasa de reemplazo se calcula como proporción de ese promedio salarial de los últimos 10 años y se define la pensión a la que tiene derecho la persona. Listo. Hasta ahora están las bases, pero ¿qué pasa si la persona no cumple las condiciones de retiro al momento de llegar a esa edad mínima de retiro? ¿Sí? Digamos, pude cotizar yo 1.000 semanas a lo largo de mi vida, pero no me dio para cotizar más. Ya estoy en mis años mayores, ya tengo mis 62 años, no puedo trabajar más. ¿Qué pasa en este caso? Entonces, esa plata no se pierde, pero aquí entra una de las diferencias con el otro régimen que más adelante vamos a entender y es que en este caso, si pasa eso, va a tener lugar una indemnización sustitutiva. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es básicamente una devolución de los aportes realizados por el afiliado con un ajuste por inflación. Eso es esa indemnización sustitutiva. Sí, simplemente se calcula como de cierta manera el aporte que realizó la persona, se hace un ajuste por inflación y ya. Entonces, importante que tengan en cuenta que aquí esa plata, de cierta manera, se le prestó una tasa de interés cero al sistema, porque cuando yo no me pueda pensionar y necesite, pues me vayan a hacer mi indemnización, lo que van a hacer es, listo, usted cuánto aportó, se hace un ajuste por inflación y ya, y punto. Entonces, ahí hay una pérdida de valor de esos saldos que va a ser importante y que va a ser una de las diferencias que hay con el RAIS. Entonces, con eso terminamos la descripción del régimen de prima media. ¿Sí? Ahora, el régimen de ahorro individual con solidaridad es administrado por las AFPs, las administradoras de fondos de pensiones. En el momento en el país tenemos 4, que son cuáles: Porvenir, Protección, Old Mutual y Colfondos. Esos son los 4 fondos que actualmente operan en el país. ¿Cuál es la característica o cómo se define este régimen? Vamos a hacer el mismo ejercicio. Primero, los aportes de los afiliados en este caso van a una cuenta de ahorro individual. ¿Sí? Mi plata va a una cuenta y allá la administradora usa esos recursos para generar unos rendimientos que hagan crecer mi ahorro. ¿Sí? En este caso, sí ahorro como tal. Segundo, el IBC es el mismo 16%, pero en este caso la distribución de ese 16% es un poquito diferente, tiene un componente adicional. Listo, bajo este régimen, el 11,5% del aporte va como aporte a mi cuenta de ahorro, eso va como plata que entra a mi cuenta. El 3% se va como pago por la administración de los recursos, igual que en Colpensiones, pero aquí fíjense que falta un 1,5%.
de ese 16% que yo estoy aportando. Entonces, ¿qué pasa con ese 1.5%? Es un porcentaje que se va al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que es una medida, como es un fondo que permite asegurar en caso tal de que la persona cumpla unas semanas y no logre tener un capital suficiente. Ya vamos a entender mejor a qué hacemos referencia ahí. Entonces aquí hay un 1.5% menos que entra como dinero a mi ahorro. Condición de retiro. En este caso no es necesario cumplir 1300 semanas ni tener 62 o 57 años. Aquí lo que va a ser importante para poder pensionarse es tener el capital suficiente para financiar una pensión de al menos el 110% de un salario mínimo mensual, ¿sí? Ese es el requisito. Una vez yo cumpla eso y si quiero pensionarme antes, pues lo puedo hacer. Exacto, pero la cosa es que debo garantizar que por lo menos tengo para financiar una pensión de salario de 1.10 salarios mínimos, ¿sí? Si no pasa, digamos que llegaron a su edad de retiro y no tienen ese capital, misma situación, supongamos que llegaron a los 62 años y no les da el capital para tener una pensión de este estilo, ahí es donde puede entrar a jugar el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. ¿Por qué? Porque si esta situación no pasa y ustedes tienen 1150 semanas cotizadas, ¿sí? Más la edad mínima de retiro, eh, van a poder tener derecho a una pensión de salario mínimo, que la va a garantizar quien ese fondo de garantía de pensión mínima. Entonces fíjense aquí cómo se articulan las cosas. Ese 1.5% nutre este fondo y protege a la gente que no logre llegar a ese capital suficiente para ahorrarlo, pero que sí cotizó juiciosamente en el transcurso de su vida laboral, ¿sí? Entonces, es un mecanismo como de asegurar esa parte de la población. Beneficio. ¿Cómo se va a definir el beneficio en este caso? Pues en este caso no va a depender de un promedio salarial ni de nada de eso. Va a ser una función del capital ahorrado a lo largo de la vida. Entonces miren aquí la gran diferencia. En el otro, mi beneficio se establece como proporción del promedio salarial de los últimos 10 años, condicional a que haya cotizado 1300 semanas y tenga la edad mínima de retiro. Y en este caso, como es una cuenta de ahorro individual, el régimen es diferente. Eh, pues la pensión va a depender de cuánto haya yo ahorrado. Si ahorré mucho, mi pensión va a poder ser alta. Si ahorré muy poco, pues será muy bajita. Entonces, ahí hay una gran distinción. Ahora, misma pregunta, ¿qué pasa si la persona no cumple las condiciones de retiro al momento de llegar a la edad mínima de retiro? ¿Sí? Entonces aquí tiene lugar una figura que se conoce como devolución de saldos. En esencia es algo similar a lo que pasa en el régimen de prima media, pero aquí hay un factor adicional. Como es una cuenta de ahorro que me han manejado, la plata que a mí me van a devolver va a ser ¿qué? Va a ser el capital ahorrado más los rendimientos que ha generado ese capital, porque por eso lo tiene una administradora de fondos de pensiones. Ellos cogen ese dinero y la idea es que lo hagan crecer por medio de inversiones, como vemos en nuestra clase de mercado financiero. Los fondos de pensiones son inversionistas institucionales de gran tamaño que mueven muchos recursos. Entonces esto es lo que hacen en este caso. Entonces al final me devuelven mis saldos, que va a ser que iguala el capital que tenga, más los rendimientos, más un ajuste por inflación. Si quieren resumirlo, es el capital más los rendimientos ahorrados. Lo que ahorré más los rendimientos reales. Esa es la esencia de esta devolución de saldos y ahí ya hay una diferencia en cuanto al monto que me pueden devolver si yo no puedo acceder a pensión. Eso va a ser muy importante porque es una de las, sí, como de las cosas que muestra que no hay un régimen mejor que otro per se, sino que dependerá de las condiciones de cada persona. Ahora, comparación entre ambos. Ya vimos la estructura del RPM, ya vimos la estructura del RAIS. Ya creo que saben por qué compiten, pero vamos a compararlos un poquito más. Como vimos, esas condiciones y la naturaleza misma de los regímenes son muy diferentes, ¿cierto? Uno es una vaina, un sistema de ahorro individual, el otro es un régimen de prima media, donde mi pensión depende no de cuánto yo haya ahorrado como tal, ¿sí? Entonces, esto ya va generando competencia entre ellos. Razones. Primero, la edad mínima. La edad mínima en el RAIS es menor, si quieren verlo. Es decir, allí las personas se pueden pensionar con 150 semanas menos.
si piensan en el fondo de garantía de pensión mínima. Una diferencia. Beneficios, que creo que es lo más relevante al momento de entender esa competencia. En el RPM, los beneficios en un gran porcentaje no van a guardar proporción con los aportes realizados. Como vimos, ese beneficio va a ser una función de que del promedio salarial de los últimos 10 años, condicional a que cumpla las condiciones de retiro. ¿Sí? Eso estoy suponiendo yo, que cumple las condiciones de retiro. Entonces, al ser un promedio del salario de los últimos 10 años, que está dejando de lado todo el comienzo de la historia, donde pudo ser un salario menor y seguramente fue menor. Entonces aquí lo que va a pasar es que ese beneficio va a estar inflado y la mesada que reciba la persona, el recurso que termine recibiendo la persona, no necesariamente va a guardar relación con la proporción de los aportes realizados, no guarda proporción con esos aportes realizados. Y es aquí donde se empieza a hablar de algo que se conoce como subsidios pensionales. ¿Por qué? Porque se les da más de lo que realmente llegaron a ahorrar. Ya vamos a centrar también mejor esto. Sí, entonces si se fijan, para trabajadores de muy altos ingresos, esto va a ser un gran beneficio y va a ir en detrimento de, de esas personas que no se logran pensionar. Tercero, bueno, y mientras en el RAIS, pues esto no va a pasar porque el ahorro o la mesada pensional de la persona va a ser función de cuánto ahorró. En este caso sí depende de cuánto ahorró. Y ahí marca un gran punto como de divergencia entre ambos regímenes que va a motivar comportamientos hacia uno o hacia otro. Tercero, solidaridad pensional. El RPM tiene el Fondo de Solidaridad Pensional y el RAIS el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Como vimos, son sistemas similares, pero que tienen como objetivos distintos en cómo ya cubren. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más sin entrar mucho en el detalle. Entonces ya con esa primera comparación, pues nos es posible entender cómo al interior del sistema surgen y se dan ciertas inequidades. Básicamente, ¿por qué? Por la simetría existente en los beneficios, ¿sí? Como esa simetría entre beneficios que vimos que hay. Y esto genera inequidades de tipo horizontal y verticales, ¿sí? Entonces, las horizontales, ¿a qué va a hacer referencia? ¿O dónde se ven? Se dan entre regímenes, ¿sí? Personas con condiciones similares que están en regímenes distintos tienen un beneficio diferente. Eh, entonces, una persona, no sé, con 1.300 semanas, un promedio salarial de un ingreso base de cotización de 10 millones de pesos en el RAIS y en el RPM van a recibir un beneficio distinto. Entonces ahí es donde vemos esa primera inequidad horizontal. ¿Y donde se observa más? Se observa más para personas con altos ingresos y que cumplen esas condiciones de retiro. ¿Por qué? Porque genera que la tasa de reemplazo sea más alta. Esto da lugar a que haya arbitraje, y esto también lo deben haber escuchado de pronto en las noticias. Normalmente se dice que la estrategia es cotizar en el RAIS, cumplir las condiciones y faltando los 10 años mínimos, para que uno se pueda trasladar por última vez, no les he dado ese detalle, pues ya lo vamos a mirar, pasarse al RPM. ¿Por qué? Porque el beneficio va a ser más alto. Entonces, esta es una de las grandes preocupaciones que hay, por eso se habla de reforma pensional, porque esto no es equitativo, es sumamente regresivo y amenaza mucho la sostenibilidad del sistema. Por otro lado están las inequidades verticales. Entonces, estas que sean dentro del régimen. Aquí hace referencia a personas con condiciones diferentes que están en el mismo régimen, ¿sí? Existe en el RPM en función del crecimiento de los subsidios en valor absoluto con el ingreso. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona con un ingreso de 10 millones de pesos recibe en valor absoluto un mayor subsidio que una persona que tiene un ingreso de 2 millones de pesos. Entonces ahí se ve la inequidad vertical. Como dice ahí, es función del crecimiento de los subsidios en valor absoluto con el ingreso. Ahí está. Y en el RAIS esto no se da. ¿Por qué? Porque las diferencias en los montos de pensión se deben al capital ahorrado por la persona y su rendimiento, de tal manera que es como netamente, se explica netamente por la persona, por el ahorro que tuvo a lo largo de su vida y no por la condición de tener un ingreso o un ingreso menor.
¿Sí? Como ahí está una diferencia importante. Características adicionales. Los afiliados pueden trasladarse entre regímenes. Esto no lo habíamos hablado y lo toqué transversalmente en la diapositiva anterior. Entonces, hay dos regímenes y la ley dice que se pueden trasladar entre uno y otro dependiendo de lo que mejor crean que es para ellos. ¿La condición cuál es? Que deben permanecer por lo menos 5 años en el régimen. Entonces, si yo entro, no sé, al RPM, debo estar 5 años antes de poder trasladarme al RAI. ¿Sí? Y como condición adicional, para evitar el arbitraje que se da como consecuencia de la diferencia en los beneficios, hay un límite de edad para uno poder trasladarse. Entonces, todo afiliado tiene como límite para trasladarse hasta que cumpla 10 años o hasta que esté a 10 años de la edad mínima de retiro. Entonces, si ustedes son mujeres, pueden trasladarse hasta los 47 años. Entonces, cuando cumplan los 47 va a ser el último momento en el que se pueden trasladar. Y si son hombres, hasta que cumplan los 52. Después de eso, no, por ley, no podrían trasladarse. Y otra característica es que, por definición, ¿qué pasa? El sistema excluye a los trabajadores que no son formales, ¿sí? ¿Por qué? Porque no permite que se cotice por debajo de un salario mínimo. Y usualmente cuando pensamos en eso hablamos de informalidad laboral. Ahora, una imagen general de cómo está la distribución de afiliados. Actualmente tenemos que 6.871.000 personas están afiliadas al RPM y 16.330.000 aproximadamente están afiliadas al RAIS. Entonces la proporción es es diferente. Está más cargado el RAIS, pero aquí es importante notar que estos son los afiliados, todos los que están afiliados, sin importar si son afiliados activos o cotizantes. ¿Sí? Hay muchos que no cotizan y esta información es a diciembre de 2019. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que al ver la proporción de pensionados por régimen, la del RPM es mayor, porque tiene más historia también y ha logrado pensionar más gente. El RAIS es un sistema relativamente nuevo que está empezando a pensionar a sus primeros pensionados. Entonces esta es una imagen de la distribución general de los afiliados.